Dios le bendiga, hermanos, bendiciones de lo alto. Este día quiero referirme a ustedes con un corto devocional. Creo que va a ser de mucha bendición, así como lo ha sido para mí, también para ustedes. Y quiero que estén meditando, tomen nota y después verifique lo que el Espíritu le quiere decir por medio de estas palabras hoy. Dice Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vemos que aquí habla de uno, de unidad, pero vemos también que eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús oró de la misma manera. Jesús oró, en Juan 17 dice que intercedió por él mismo, intercedió por sus discípulos, intercedió por los creyentes. Hermanos, miren, cuando Jesús oró aquí en el capítulo 17, vamos a empezar por el verso 20, dice: mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Aquí habla de la unidad y se refiere a la unidad del Padre, a la unidad de la Trinidad, a la unidad del Espíritu. Y dice que Jesucristo ora por la unidad de su pueblo. Cuando dice que ora por la unidad de su pueblo, ¿por qué por la unidad de su pueblo? No ora por el mundo, no dice que, incluso vemos que en el 17, verso 9 dice: yo ruego por ello, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Ya Jesucristo pagó en la cruz del Calvario lo que iba a hacer por el mundo. Ya Él no puede volver a morir. Por eso Él nos envió su Santo Espíritu, para que el Espíritu de Dios es el que convence de pecado, de juicio, dice. Y entonces al Espíritu Santo que le corresponde. Pero a nosotros sí nos corresponde orar por el mundo. A usted y a mí nos corresponde orar por el mundo. Por eso Jesús ora por nosotros, para que nosotros seamos iluminados. Y la única función que tiene Jesús ahí es que, o el ministerio de Él ahora mismo, es interceder por los que Él murió, por los que aceptan el llamado a la salvación. El que ha aceptado a Jesucristo, ese es el llamado. Pero mi punto viene aquí a que Jesús oró por eso, por la unidad. Y el punto importante aquí, es un indicador, es la oración. La oración es muy importante en la congregación. Es tan importante que vemos como el ministerio de Jesús orando todo el tiempo. Vemos la primera iglesia. Vemos que incluso esta oración de la unidad se cumplió en Hechos, allá en Hechos 2, en Hechos 2, Hechos 46, Hechos 4, dice que cuando estaban reunidos el día de Pentecostés, dice que descendió el Espíritu Santo y estaban todos unánimes, unidos. Y eso es lo que Dios busca, lo que busca Jesucristo de su pueblo, de su iglesia. Pero ¿qué sucede? Que vemos que tristemente, diciendo que si medimos nuestra intimidad con Dios, nuestra vida espiritual, solamente la vamos a, como dice el pastor Otto, a medir por el nivel de oración, por lo que oramos, por la intimidad que tenemos con Dios, que Él mide en los grupos, cuando nos reunimos, qué tanto está espiritualmente su iglesia. Entonces, sí, lamentablemente y tristemente puedo decir que la oración es el indicador, uno de los indicadores principales de nuestro nivel espiritual, y que lamentablemente, voy a poner unos puntos claros, hermanos, claros. Vemos hoy en día que cualquier actividad que se haga en la iglesia es un lleno, pero vemos que cuando hablamos de la actividad de oración, lamentablemente aparecen 2 o 3. Y es muy triste, hermano, porque una iglesia sin oración es una iglesia que va decayendo espiritualmente. E incluso puedo decir que muchas iglesias han quitado sus cultos de oración por la poca asistencia. Esto es algo que llama mucho a la conciencia. Es algo porque
le voy a decir por qué la oración la congregacional trae unidad. También es triste ver que en los cultos de oraciones no podemos ver jóvenes, no vemos niños. Y ellos también necesitan estar incluidos en la oración, hermano. Todo esto tenemos que meditarlo. Igualmente que algo muy deprimente es que aquellas personas que están liderando grupos, que están liderando iglesias, y son responsables de muchas actividades en la iglesia, tampoco regularmente vienen a lo que es o asisten a lo que es los servicios de oraciones. Esos son puntos indicadores que el Señor ha puesto en mi corazón para que los comparta con usted, hermano, con mucho amor. Piense en todo esto, cómo podemos modificar y mejorar aquellas cosas, que el Espíritu Santo sea el que nos convenza de estas cosas. Hay que perseverar en la oración, hermanos. Vemos que en Hechos 1:14 dice que todos perseveraban unánime, y había milagros, había manifestaciones, todos los dones se manifestaban en ese tiempo. Ahora pasa, pero vemos que decimos, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Que no se siente tu presencia. Falta de oración, hermano, falta de oración, de unidad de la iglesia. Dice que orando en todo tiempo, Efesios 6:18, perseverando en la oración, eso está en Colosenses 4:2. Y vemos cuando Pedro estaba en la cárcel, un ejemplo maravilloso, como se unió la iglesia a orar. ¿Y qué pasó? Pedro fue liberado, hermano. Pedro salió de la cárcel. Entonces, la oración es un indicador de nuestra vida espiritual, cómo estamos, qué autoridad tenemos. Decía en un estudio que tenía que el poder está, el Espíritu Santo está en nosotros y está el poder, pero hay cosas que nos corresponden hacer a nosotros. Como lo leí anterior, Juan 17 es un ejemplo de cómo se crea la unidad, cómo Dios sí le interesa que su pueblo esté unánime, adorándole, glorificándole y más buscando en oración. ¿Por qué? Porque acuérdense que hay decisiones que tomar en la iglesia, hay problemas entre situaciones familiares, hay situaciones económicas, hay muchas situaciones que tenemos que unirnos a tomar decisiones para poner personas a liderar la iglesia, para poner personas a servir. Tenemos que orar por todas esas cosas como Jesús lo hizo. Dice en Efesios 5, ser imitadores de mí. Si Efesios 5:1 dice, exhorta a ser imitadores de Cristo. Un imitador y copia todo. No podemos nada más llamarnos cristianos de nombre. Tenemos que seguir su pisada. Y ser imitador es algo importante porque no es obligatorio. Cuando usted es imitador es algo porque usted quiere. Entonces la oración es obligatoria. Pero sí les sugiero que copie de Cristo. Que copie de Cristo como Pablo dice en reiteradas ocasiones en el Nuevo Testamento. Pablo habla bastante de la unidad de la iglesia y dice que la unidad de la iglesia la refleja como la unidad de la deidad. Dice un solo Dios en 1 Corintios 12:6, un solo Señor, Romanos 10:12, y un solo Espíritu en 1 Corintios 12:4. Y aquí se refiere al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, para poder nosotros estimularnos en buenas obras, como dice Hebreos 10:24, es necesario la oración en grupo. Es necesario que nosotros podamos captar este mensaje del Señor hoy en día y entendemos la importancia de la oración en la congregación. Si, como decía anteriormente, vamos a orar por el mundo, hermanos, que es a nosotros que nos corresponde, tenemos que hacerlo unidos. Solo así vamos a poder ver los prodigios, los milagros, no porque la oración no vaya a ser, sino por la unidad de su iglesia. Y dice para que el mundo nos conozca. El que esté allá afuera pueda ver en nosotros esa unidad, pueda ver esa comunión, pueda ver esa armonía, pero debe hacerse por el indicador espiritual. Obviamente todos oramos en nuestras casas, pero nos invita, nos incita aquí a orar
congregacionalmente. A orar congregacionalmente. Esto es lo que le tengo en mi corazón decirle, porque tenga presente que la oración en congregación crea unidad, anima uno a otro, eso está en 1 Tesalonicense, y estimula, dice, al amor y a las buenas obras, Hebreos 10:24, les repito. Dios le bendiga, hermano, Dios le guarde, y espero que pueda atesorar esta palabra en su corazón y que el Espíritu Santo lo convenza de aquellas cosas que no estamos haciendo, que son de beneficio para nosotros mismos y para nuestra congregación donde servimos. Dios le bendiga, Dios le guarde. Amén.